Digamos que yo puedo en ese sentido, en el OCU, iniciar con cualquiera de mis módulos, con excepción de uno que ya les explico que es una característica especial, pero yo podría hacerlo cualquiera. Pero en las pruebas de desempeño, yo tengo que ajustar para optimizar mis tiempos, y eso también lo tengo por acá más adelante en unas notas. Para optimizar mis tiempos, yo tengo que ajustarlo de acuerdo a cómo va mi proceso. Entonces, si yo primero tengo que crear el producto, tengo que hacerlo, pues entonces yo pruebo por esa parte donde están esas funcionalidades que se enfocan en crear estos datos maestros con los que yo voy a hacer. Pero digamos que si mi sistema ya está en uso, pues digamos que como tal crear datos maestros no se crean todos los días. Entonces yo me voy ya a esa mi día a día. Entonces mi día a día arranca por, bueno, me ingreso una materia prima, entonces miro cómo es el tema en los módulos de compras y bodegas, hago el análisis y la aprobación de esa materia prima, entonces esto va muy enfocado en mi módulo de calidad, luego me voy a la planeación de la producción, entonces empiezo mi orden de producción, no sé qué, luego hago la ejecución, entonces ingreso la información del proceso de producción, ya luego hago todo lo que es, otra vez vuelvo al módulo de calidad. Entonces, por eso es que Enrique ahorita decía que yo puedo definir si hago un solo PQ o hago otros, todo depende de cómo vaya a ser su proceso. Y yo hago como todo ese análisis y voy haciendo esa secuencia, porque recuerden que el desempeño se enfoca en el día a día del uso del sistema. Y recuerden que debe ser con datos reales, con procesos reales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te puedes devolver un poquito a la diapositiva anterior, por favor? En este último punto que está acá, habla que para las pruebas de desempeño no solo se debe verificar la funcionalidad, sino los tipos de movimientos. Entonces, acá continúa, ahora sí, devuélvete a la, no a la siguiente, a la otra. ¿No pasó? No, la siguiente. No, no, no. La que va después del PQ. ¿Otra? Ay. Bueno, no, esa no es, pero bueno, me adelanté un poquito. eh, yo tengo que tener en cuenta, digamos, como que en ese proceso, cómo es mi proceso productivo, tengo que tener en cuenta todas esas variantes para poder determinar mis pruebas. O sea, no es que simplemente, no, pues yo voy a ingresar una materia prima y ya. No, pero es que si mi materia prima, por condiciones, yo tengo como los extremos, o sea, para hacer una muestra grande y significativa, pues yo como mínimo tengo que hacer 3 y trato de coger 2 materias primas totalmente diferentes, que tengan condiciones diferentes al momento de ingresarlas y que inclusive en su parametrización para el análisis y aprobación tengan parametrizaciones diferentes. Quizás una no pase por cuarentena antes de empezar a usarla y la otra sí. Entonces, como para ver el comportamiento, pero me toca esperar a que eso esté y que exista en el sistema para poderlo probar. Yo no me puedo poner a segregar datos o a inventarme datos para probarlo, porque esto es el desempeño, es datos reales y es mi día a día. ¿Listo? Ahora sí continúa, qué pena. Tengan en cuenta que no es probar un RP, que no es validarla. Pues primero, no se enfoca en verificar, porque a veces uno ve en algunas validaciones, no, pues el botón de impresión funciona, el botón de aprobar funciona. No, o sea, yo no estoy probando que los botones de cada funcionalidad funcionen o no, que la casilla debo ingresar datos o no, porque es que se supone que eso ya viene en un proceso de calidad de software, que el proveedor, bien sea si es un desarrollo a la medida o un software comercial, ya hizo. Lo que tengo que garantizar es que mi parametrización y lo que yo necesité de ese sistema y por lo cual lo contraté, hace todo el proceso y llega a su fin, por decirlo así. Tampoco dentro de la validación o esas pruebas de validación no se enfocan en calificar la infraestructura donde está instalado el sistema. Es un requisito para la validación de que el sistema esté perdón, de que la infraestructura esté calificada. Si nos vamos al deber ser, toda mi infraestructura tecnológica debe estar validada antes de que yo empiece debe estar calificada antes de que yo empiece a validar mis sistemas. Y en el caso de una ERP debe estar calificada con más razón, porque es que mi calificación de infraestructura garantiza de que mis servidores, de que todos mis componentes electrónicos
que todos mis accesos y todos los equipos conectados a SRP estén funcionando de manera correcta y soporten la continuidad del negocio a mediano y a largo plazo. Esa calificación me permite decir hasta cuánto me van a soportar los servidores, la capacidad de almacenamiento que tiene para saber si SRP va a funcionar correctamente. Tampoco es verificar el diseño de las pantallas según el manual en el caso de las funcionalidades comerciales. Digamos que si estamos hablando de un desarrollo a la medida, sí, porque como es un requisito que yo dije que la pantalla tuviera estas condiciones, que tuviera el código, que tuviera el logo de la compañía, no sé qué, porque es un requisito, pues en ese caso yo verifico ese diseño, cuando es un diseño, cuando es un software a la medida. Pero si es un software comercial, yo no tengo por qué mirar si la pantalla es azul o roja o X cosa, porque es que eso ya es comercial y eso lo tiene igual todo el mundo. Yo tengo que verificar ya la parametrización que yo leí, si hace software, que es un software comercial, pero es customizable. En realidad, la validación en este caso, software comercial, se enfoca es que se ejecute la actividad para la cual fue contratado ese software. Y digamos que todo llegue a buen puerto, funcione como debería funcionar o como espero que funcione. Continúa con la siguiente, porfis. Esta fue la parte que me adelanté. Y es, tengan en cuenta que las pruebas al momento de ejecutar las pruebas, pues yo planeo, o sea, yo debo planear que esas pruebas enfoquen o se ejecuten en esa secuencia. Pero esto no es porque, no, pues Kate me está diciendo, no, traten de, eso me ayuda a mí a generar o a disminuir y optimizar tiempos y evitar retrabajos. Porque ahora les voy a explicar lo que les decía, igual Enrique les puede complementar mucho mejor esa información. Normalmente tenemos muchos módulos, pero no hay un módulo que se enfoque específicamente en las opciones de parametrización del sistema o en la parte de lo que es la administración del sistema, usuarios, perfiles, muchas veces lo que son los datos maestros, a veces los datos maestros están regados en diferentes módulos, pero hay unas funcionalidades que no son propias de cada módulo, que no tienen impacto en las buenas prácticas, pero que yo debo incluir. Normalmente el ERP no tiene un módulo así específico que te sea para toda la gestión de usuarios, o no tiene un módulo específico o con un nombre específico para la parte de la consulta del Audit 3. Entonces, eso nosotros les hablamos como funcionalidades administrativas, porque esa es la administración del sistema, pero si yo no pruebo eso, yo no puedo garantizar el resto de las funcionalidades que sí son buenas, que tienen impacto en esas buenas prácticas. Entonces, eso también es parte de planear esa información y determinar esa secuencia. Entonces, eso me ayuda a optimizar tiempos, porque resulta de que yo estoy por allá probando una parte del módulo de inventarios donde yo puedo mover mercancía de un lado a otro, que si está aprobado está en cuarentena. Pero resulta, ¿qué pasa si yo no pruebo la creación como tal del producto o la materia prima en mi sistema? Pues yo tengo que probar acá su creación, pero no es parte de la prueba como tal. Y luego tengo que volver a hacer para el módulo donde esté la creación de las materias primas o los códigos del producto o los datos maestros, tengo que volver a probarlo. Entonces traten de planear muy bien esa validación para que no tengan que repetir pruebas porque pues no es necesario. Este sistema es muy largo y validarlo se vuelve muy engorroso si te toca repetir muchas pruebas y no lo planeas muy bien. Y eso es de cierta manera es un poquito de la aplicación del pensamiento crítico a la hora de ejecutarlo. También, o sea, esa es una parte, también no es necesario que yo tenga una evidencia o tome una evidencia por cada, por cada campo que diligencia. Una cosa que yo he visto a veces es que, no, pues yo tengo un formulario gigante con 25.000 campos y tiene una evidencia por cada campo. No, es poner, digamos, una evidencia de cómo se veía antes, qué datos le ingresé a todo el formulario y luego la respuesta que me dio el sistema cuando le di ejecutar o guardar. ¿Por qué? Porque se van a llenar de mucha información y un ERP es muy grande como para que usted tengan un millón de evidencias simplemente por una funcionalidad donde podrías tener tres o cuatro. También no es necesario probar la creación de todas las parametrizaciones por funcionalidad, solo las más críticas o las que tengan variantes en uso. Eso es lo que me adelanté. Resulta de que si yo tengo la creación de un producto y yo creo un producto, pero dependiendo, digamos, tengo muchos tipos de productos. Yo no voy a probar toda la creación de todos los tipos de productos.
A veces pasa de que digamos que si yo creo un producto de un tipo, todas las pantallas de, digamos, tengo 50 productos. Y de esos 50, 30 pantallas de 30 tipos de productos, la pantalla es la misma. Escojo uno. Y luego empiezo a mirar cuáles son las variantes donde la pantalla o las funcionalidades que me muestra para llenar, los campos que me muestra para llenar, son diferentes. Es por eso que muchas veces, y esto pasa mucho con el módulo de calidad o el módulo de MM en SAP, que el auditor te dice, bueno, pero es que probaste los movimientos, porque es que normalmente ese tipo de movimientos, dependiendo del movimiento que tú tengas, así mismo son las pantallas que te muestran, no son siempre son la misma. Entonces yo tengo que garantizar, probar esos tipos de movimientos porque es que sus datos y sus campos y su configuración es diferente. Entonces eso lo hace como tal, a pesar de que el nombre de la funcionalidad es la misma, hace opciones diferentes al momento de probar. Entonces tengan muy en cuenta esa parte para tenerlo ahí. No sé, Enrique, si tú vas a complementar algo más, que si no, ya nos vamos con las preguntas. Sí, dando un complemento pues a lo que decías, de tener en cuenta al momento de probar y más las funcionalidades administrativas como le denominamos nosotros. Muchas veces van a decir, no, pero es que yo para qué voy a probar la creación de un producto si yo ya tengo todos mis productos creados. Pues no sabemos el día de mañana si la compañía quiera incursionar en un nuevo producto. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para crear ese producto dentro de mi sistema y tenerle toda la gestión que debo de tener de producción? Entonces, también por eso es que hacemos este tipo de pruebas. Muchas veces, dentro de lo más que todo, decimos, no, esta funcionalidad no la probemos porque no la estoy usando. Si en verdad no la estoy usando y no la voy a usar a un futuro, la dejamos por fuera. Y todo viene a raíz de la evaluación de impacto para saber si sí o si no. Pero si en algún momento pueda que yo tenga que usar esa funcionalidad, yo ya la probé, entonces he ganado tiempo y simplemente si no la hago en el desempeño, después lo que hago es correr una lista de chequeo y demostrando que ya efectivamente la estoy usando con datos reales. Y de lo que decías de las transacciones con el mismo nombre, lo que decíamos de que pueden haber transacciones o funcionalidades que se complementan entre varios sistemas. Una de las que yo recuerdo especial que es para un ERP que es SAP es la transacción Migo. Entonces Migo se complementa con varios procesos y es una sola transacción. O sea, me sirve para hacer muchos traslados, para liberar, para saber de dónde puedo sacar, para ayudar a emitir la orden de producción. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que aunque sea amigo y esa debe ser de un solo módulo asociado dentro de su estructura del ERP, me afecta y me complementa dentro de mi proceso de otros módulos. En conclusión, digamos, antes de pasar a la ruta, no se asusten cuando vayan a validar un RP. O sea, validarlo requiere tiempo, necesita de muchos actores, sí, pero lo que tienen que hacer es una muy buena planeación y una muy buena definición de qué es lo que tienen y qué es lo que están usando. Ese es el mejor punto de partida para que ustedes puedan tener una validación que quizás se demore menos tiempo del que si validan todo, absolutamente todo, y pues van a optimizar mucho los recursos que van a tener, porque pues validar requiere tiempo y requiere dedicación. Bueno, entonces voy a empezar por acá. También tenemos muchas preguntas. Vamos a ver cuántas alcanzamos a contestar. Si no, después se va a hacer un blog o de alguna manera se darán respuesta a todas las preguntas que hicieron. Primero, nos preguntan por acá, ¿se debe establecer un mantenimiento de estado validado periódicamente para la validación de un RP? Jonathan, independientemente del sistema, tú tienes que establecer una revisión periódica para todos tus sistemas, ya de acuerdo a lo que diga tu plan maestro de validación, cada cuánto va a ser. Y lo que tú haces es que haces una revisión periódica. Me hiciste acordar de algo que hace unos días me comentó alguien. Yo, cada vez que se cumpla ese periodo de vigencia de la validación, yo no tengo que volver a validar por completo el software. Yo primero hago una revisión periódica, garantizo de que el sistema no haya tenido cambios o que si tuvo cambios fueron documentados y se ejecutaron las pruebas pertinentes, que si se hubo hallazgos o no conformidades se solucionaron. O sea, todo lo que venga asociado a eso, uno lo hace en esa revisión periódica y a partir de ahí toma la decisión. Si le da continuidad a otro periodo más a esa validación, porque el sistema no cambió de versión o si cambió de versión, todo está documentado, todo tiene su control de cambios, o simplemente me toca volverlo a validar porque no se hizo.
Entonces, ténganlo en cuenta porque no siempre tú tienes, cada periodo de estos, tú tienes que volver a validar. ¿Listo? Si queremos migrar a un ERP como SAP, ¿las interfaces de migración de datos se deben validar? No. Tú tienes que tener, cuando tú vas a migrar un ERP o cualquier software, tú tienes que tener un plan de migración y ese plan de migración tiene que tener unas pruebas donde tú garantices de que la información que dijiste que ibas a migrar y las tablas que dijiste que iban a migrar, se migró tal cual al nuevo sistema. Pero esas aplicaciones que tú utilizas para migrar la información deben estar incluidas o se deben haber verificado en la calificación de infraestructura, porque eso es software de infraestructura, eso es software que como tal yo no puedo rastrear qué pasó con el producto, porque recuerden que estas buenas prácticas lo que me piden es como que garantice que yo pueda rastrear qué pasó con un producto o con algo dentro del proceso. Ellas no tienen impacto en las buenas prácticas, pero como sí me sirven para el proceso, ellas deben estar se deben verificar dentro de la calificación de infraestructura. Si la validación se realizara después, o sea, un legacy, aún así se debe realizar la documentación de las transacciones desarrolladas, pues tú ya no la tienes. Si la puedes conseguir, eh, sería lo ideal. Y si la puedes rescatar, o rescatar lo más que puedas. Si no, ya tienes que, pues simplemente asumir el hecho de que no la tienes. Quizás mirar y dejar como, ¿qué te puedo recomendar yo? Si tienen forma de sacar el código y dejar pues el código por ahí guardado como para que quede una copia, pero pues ahí ya a este punto tocaría simplemente mirar que lo que hagan nuevo de desarrollo eh, sí se documente. Y ese sería como tu soporte actual. ¿El sistema SAP qué categoría sería o debería o dependería de qué módulos tendrían? Enrique, contéstele ustedes. SAP por ser comercial es en categoría 4, independientemente de los módulos que yo tenga o que adquiera para trabajar de mi compañía. Como le dijimos en la pregunta anterior, si tengo funcionalidades o transacciones desarrolladas a la medida, solo esas transacciones se vuelven de categoría 5, pero SAP es categoría 4. Hola. A nivel normativo, ¿dónde puedo argumentar que por no tener cambios en el proceso no debo realizar revalidación o adentro? Me tocaría revisar específicamente, esa te la contesto en el blog y te digo de dónde te dice, digamos que tú tienes que, o sea, hay una parte donde te dice que tú debes revisar periódicamente esos software, pero te tendría que decir específicamente dónde. Pero como tal que te digan qué es lo que tienes que hacer, la norma no te lo va a decir, simplemente te va a decir que lo revises. Si separo la validación por módulos, ya tengo transacciones validadas, ¿se vuelven a validar esas transacciones o ya no se consideran? Si tú tienes una validación por transacción, o sea, si ya has validado transacciones, tú puedes soportar y simplemente ahí entraría como en esa parte que yo te decía de la comunicación entre dos software. Pues tú lo que puedes hacer es decir, no, es que esta transacción ya está validada tal, pero tenés que tener en cuenta de que la validación siga vigente, ¿no? Si ya le vas a hacer, como están entradas en periodo de revisión periódica, te recomiendo que las incluyas en tu validación porque va a ser más fácil soportarlas estando todas en un solo espacio, por decirlo así. Se deben incluir pruebas de backup y restauración en SAP. ¿Tú qué dices, Enrique? Sí, claro, porque yo tengo que verificar y asegurar que mi información va a tener un respaldo en caso tal de una caída o de un siniestro, por decirlo así. Yo tengo que saber cómo voy a rescatar esa información. Y sí o sí, como de una de los puntos más críticos, por decirlo así, o álgidos que miran las validaciones es eso. Como yo tengo un proceso de aseguramiento de mi información y de respaldo y cómo puedo recuperar esa información en caso tal de que pase algo. Obviamente, al ser SAP un sistema de ERP a base de una estructura de base de datos, mi backup sería hacia la base de datos, que es donde reposa toda la información y toda la estructura de SAP. Hay un tema y eso es un tema bastante sensible, que es, ¿qué pasa cuando yo tengo sistemas que están en la nube?
porque ustedes saben que tiene hay una versión que es local y otra que es web. Y entonces, digamos, y eso pasa con muchos ERPs. Cuando tú no administras esa base de datos y tú la estás delegando a un proveedor, pues traten de buscar la forma, si el proveedor se los permite, de que como mínimo les muestre la parametrización de que se está haciendo el backup y que les envíe los informes de que el backup se está ejecutando, ¿sí? Pero hay veces que, digamos, si estamos hablando de Microsoft o los servidores de Amazon, que eso es una vaina súper robusta y súper compleja, tienen que dejar muy documentado el acuerdo a nivel de servicios y aparte de eso, les toca, como no, o sea, es que en realidad cuando tú tienes una información en un servidor de Microsoft es muy complejo hacer un backup, en realidad es imposible que te muestren cómo se hace un backup, cómo lo van a hacer. Entonces deberían hacer como una especie de evaluación de riesgos donde ustedes determinan cuáles son los riesgos que pueden llegar a tener en caso de que esa información se pierda, no esté disponible o qué. Entonces, y la respuesta a eso va a ser lo que tengan ustedes definidos en los acuerdos de nivel de servicio. Pero si tú tienes la oportunidad de hacer la prueba de backup o como mínimo que te envíen un informe proveedor de que el backup se está haciendo, es lo más importante como para dejarlo en esas evidencias de la prueba. Y ya que tocas esa parte, el hecho de que yo tercerice mi infraestructura no me exime de ser como veedor de que se esté cumpliendo ciertas cosas como es, aparte de que yo tenga disponibilidad del servicio siempre, que si yo tercerice, es que ese servidor vaya a tener una redundancia para no afectar mi continuidad del negocio y que tenga también este respaldo de la información. Y Demar pregunta algo que va para el siguiente webinar, que es de integridad de datos y es, ¿hay un tiempo determinado para resguardar la data generada por un software que tiene impacto? Sí hay un tiempo y parte de lo que tú definas por temas de integridad de datos y el tiempo de vida del producto. Entonces, digamos que si, la profundizo más en el próximo webinar, que es en un mes más o menos, para que lo tengas ahí presente. ¿Qué pasa si no cuenta habilitado el registro de AudiTrail? ¿Cómo se validaría? No es que no puedas validar el software, Gerard, si tú no tienes AudiTrail. Tienes que buscar la forma de que exista un log de auditoría que te permita trazar las actividades que se están haciendo en el sistema. Por eso te decía que tienes que sentarte con los usuarios a determinar si qué datos van a montar en ese AudiTrail y que pueda rastrear toda la información que ellos necesitan en el caso que necesite rastrear el, lo que pasó con un producto o un proceso que se haya ejecutado en el software. No, mira que nosotros, la otra pregunta que hace es activar AudiTrail, ¿puede hacer colapsar SAP? No, nosotros hemos validado SAP que tiene su AudiTrail activo y todo funciona perfectamente. Listo. Nos preguntan por acá. Tengo un software de descarga de datos de equipos. Estos instrumentos los uso para calificar equipos, pero debo realizar la validación del software. Hmm. Necesitaría más información, pero digamos que si tus instrumentos son parte del proceso, el software no lo tendrías que calificar. Perdón, si son parte del proceso, perdón, sí lo tienes que calificar. Perdón, perdón. Pero si es más como una herramienta que tú configuras y parametrizas cada vez que lo vas a hacer, pues tu software no te está guardando datos, no te está generando un informe para un proceso o la liberación de un producto o servicio. O sea, todo depende. Necesitaría como un poco más de información a tu pregunta para poderte dar una respuesta. O sea, el software, dependiendo de su participación y cuando tú le haces la evaluación de impacto, dependiendo de su participación en el proceso, tú determinas si lo debes validar o no, pero deberías hacer la evaluación de impacto. En el diseño no es válido generar las especificaciones de diseño, en las cuales son las que generan son las que generan en compañía con el proveedor y yo como cliente. Dejando claro qué es lo que me están entregando el proveedor desarrollador, indicándome cómo me va a dejar que el sistema cumpla con mis requerimientos. A ver,
Voy a intentar entender la pregunta, no sé, Enrique, que tú que la estás leyendo también. Las especificaciones de diseño cuando un software, inclusive las especificaciones de configuración y de diseño que tú pides en la validación, si tú estás trabajando desde el inicio, desde que vas a concebir el software y que lo estás empezando a implementar, a ti te sirven las que te está entregando el proveedor. Lo que pasa es que tú tienes que garantizar que incluya todo lo que te pide la validación para este documento, ¿sí? Pero a ti te sirven esas que están entregando. ¿Por qué? Porque son en esas que tú te basas para construir las pruebas. ¿Y esperas ver? Porque digamos que tú arrancas con un requerimiento de usuario, que el requerimiento de usuario es más como, yo quiero que el sistema haga esto, pero la respuesta o los resultados esperados que tú pones en la prueba normalmente vienen desde esas especificaciones, donde tú dices, venga, ¿cómo va a responder el sistema o cómo el sistema va a dar solución a ese requerimiento que yo tengo? No sé si esa es la pregunta, o sea, la verdad no entendí muy bien, pero pues, no sé, Enrique, ¿tú qué entendiste? Sí, yo entiendo lo mismo, que si debo o no crear las especificaciones de diseño, obviamente si tengo estas transacciones o funcionalidades hechas a la medida, debo de tenerlas porque debo, primero, antes de construirlas, tengo que pasar ese diseño de cómo voy a tener las pantallas, cómo voy a ver la información, y eso mismo me sirve a mí de insumo al momento de la validación para yo construir mi requerimiento y mis especificaciones funcionales de configuración y de diseño. Y así mismo estoy corroborando de que lo que en unas pruebas de satisfacción al momento de desarrollar y entregar el software o la transacción, la estoy viendo ya al momento del sistema ya en vivo o en producción. Entonces, eso sí se debe de tener. Joan, yo te recomiendo, si tienes la maravillosa oportunidad de ir trabajando a la par mientras estás construyendo el software, ve planeando de una vez la validación porque vas a poder utilizar esa información que estás levantando con el desarrollador para tu validación y no vas a tener que repetir ciertos documentos. ¿Qué documentos se necesitan para evidenciar que el sistema como software está calificado? ¿Es suficiente su licencia? Bueno, si no estamos hablando de la validación, porque tú estás hablando de calificado, normalmente cuando uno hace el proceso de validación, uno entrega un reporte de validación donde te dice que el sistema ya está en estado validado. Pero no confundas el tema del licenciamiento. Inclusive, si yo tengo software libre, tengo que garantizar que no sea demo, porque si es un demo, yo no lo puedo validar. Para no validar. Las licencias van más allá de que el software sea legal y esto me ayuda al ser, digamos, cuando es un software licenciado, un software comercial que tú tienes que pagar por cada licencia, eso te garantiza de que el software es más seguro y al momento de validarlo, estás garantizando esa parte de integridad de datos que está muy involucrada a la seguridad del sistema. Pero digamos que la licencia, pues es como parte del proceso o un requisito que uno averigua o deja de evidencia durante la validación, pero no te garantiza de que el software quede validado. Mm, bueno, yo creo que dejamos hasta acá. Igual les recuerdo que, Melissa, tú les puedes enviar, por favor, por el chat el correo comercial. Las personas que quieran tener un certificado de este webinar de asistencia, le escriben al correo que Melissa nos va a enviar por el chat y con ese correo le escriben a esa persona y se les envía el certificado y ahí les darán las indicaciones para adquirir la grabación, ¿cierto? Y en un par de semanas estaremos subiendo todas sus preguntas como un blog para los que personas que no les alcanzamos a dar respuesta, pues tengan la respuesta a esas preguntas que hicieron. Les agradecemos mucho su asistencia y la atención. Espero que la información haya sido clara y pues les aclaráramos las dudas que tenían. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Nos esperamos ver en un próximo webinar. Feliz día.